Bueno, hola a todos, hola a todas. Buenas tardes acá en las Américas, ya es de noche en Europa, África, medianoche en gran parte de Asia y están entrando en Oceanía, Australia y los países del Pacífico. Eh, Bienvenidos a todos, estamos iniciando la videoconferencia 58. Es el encuentro con los autores que están en los 322 de este mes, de enero de 2026. Como siempre vamos a recorrer los distintos temas que se trataron en la revista este mes. Todo el material está dividido así, si pueden leerlo directamente en www.deportes.com, como cada mes, como hace casi 30 años. Eh, Bueno, como siempre digo, hay una parte invisible que ustedes ven, hay toda una parte invisible, eh, es todo el trabajo de ediciones, de trabajo con los visores externos y de una cuenta que tenemos con los autores. Eh, Muchas veces eh, ayuda y busca que los artículos tengan la mayor calidad posible y que ustedes vean en la revista una referencia de valor, algo importante para sus lecturas, para sus investigaciones, para sus trabajos, y que siempre los esté acompañando como un recurso valioso para cada uno de ustedes. Esta semana eh, trabajamos el tema de la etapa de la pesquisa y, y la nota editorial, en la cual hicimos expresar el momento político, político social que se está viviendo en el planeta, producto que hoy se puso en juego la acción de la ley del más fuerte. Hay un avasallamiento de derechos, de tomar territorios, eh, esto obviamente incluye, influye directamente en los eventos deportivos, en el deporte, en la cultura digital. Eh, Sobre todo, tenemos en cuenta que Estados Unidos prácticamente presentó una guerra comercial con prácticamente la mayoría de los países del mundo, y entre ellos dos países que son México y Canadá, por el cual está organizando el Mundial de Fútbol, que es un poco meses. Así que, bueno, veremos qué pasa, qué se todo este conflicto en el mundo del deporte, esta disputa entre las grandes potencias. Los años 70 y 80, recuerden que esto produjo los boicots. Y bueno, veremos bueno, vamos a iniciar ahora la presentación de los distintos autores. Eh, Primero tenemos a Glaucio Olivera Rama y Claudio Olivera Rama. Ellos publicaron el artículo de satisfacción corporal en estudiantes de educación física, análisis de factores asociados. Glaucio Vicente, doctorando en ciencia de la alimentación por el Centro Universitario Augusto Mota Visuam, y Claudio es doctor en epidemiología por la Fundación y por la Universidad Federal Rural de Janeiro. Así que le damos la bienvenida a Claudio Glaucio. Adelante con tu presentación. Pode começar, Túlio? Sí, adelante. Pode? Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer aí a presença dos colegas pesquisadores aqui presentes,
dizer que é uma honra compartilhar os resultados do nosso estudo, conduzido através de uma parceria institucional entre duas universidades brasileiras, a Universidade Uniswan e a Universidade Rural do Rio de Janeiro. E no nosso estudo, intitulado Insatisfação Corporal em Estudantes de Educação Física, Análise de Fatores Associados, investigamos o fenômeno da insatisfação corporal em um grupo que, teoricamente, deveria ser o guardião da saúde, que são os estudantes universitários de educação física. Bom, sabemos que a imagem corporal ela é um construto dinâmico, mas vivemos em uma era onde o corpo belo ele virou um marcador de status social, e isso foi muito amplificado pelas redes sociais. O ambiente universitário, por si só, já é um espaço de vulnerabilidade devido ao estresse e à pressão estética que os estudantes sofrem junto à comunidade acadêmica. Em nossa pesquisa, que teve um caráter transversal, avaliamos 214 estudantes universitários com matrícula ativa naquele período. Como metodologia, usamos também o questionário de imagem corporal, o Body Shape Questionnaire, ou chamado de BSQ, a escala de figuras de silhueta de Kakeshita e fizemos um cruzamento dos resultados desses questionários com uma análise estatística e um questionário sociodemográfico de autoria própria. O que encontramos como resultado acendeu um sinal de alerta. 22,9 estudantes apresentavam insatisfação com a imagem corporal, e desses, 11% já se encontravam em níveis moderados a graves. Embora esse número pareça inferior a uma média nacional, em outro estudo que a gente fez, fazendo uma revisão sistemática, ele revelou uma tendência de alta no estado do Rio de Janeiro. Ao compararmos dados históricos com outros estudos realizados na mesma instituição com o mesmo grupo de estudantes, a insatisfação com a imagem corporal nos estudantes de educação física subiu de 14% na última década para os atuais 22%. O ideal de corpo atlético, que nos estudos passados eram vistos como um fator de proteção, foi ressignificado. Hoje, a pressão pela estética da performance parece elevar a vulnerabilidade desses futuros profissionais a distúrbios de imagem. Bom, vou passar agora para o Cláudio e ele vai passar a fazer a análise dos fatores de risco que desenharam esse perfil. Olá a todos, né? Dando continuidade, né, ao que o Glaucio muito bem trouxe aqui, o que torna esse cenário de grande insatisfação considerado complexo, né, é a sua natureza, a natureza multifatorial, né? Em nosso estudo, identificamos que a insatisfação ela não é distribuída de forma igual. Ela é significativamente maior no sexo feminino, com p-valor significativo de 0,001 e associada também ao IMC mais elevado. Mas os dados também merecem atenção no sentido de que, quando a gente olha para comportamentos, hábitos e costumes, e, sobretudo, a saúde mental desses estudantes. O nosso estudo encontrou também associações significativas entre insatisfação com o corpo e o histórico de transtornos alimentares, o uso de dietas restritivas e diagnósticos prévios de depressão ou quadros de ansiedade. De forma impressionante, os nossos dados trouxeram um valor de 85% de total manifesto de desejar mudar a silhueta quando testada pela escala de figuras, né? Que o nosso trabalho utilizou a escala de Kakeshita, que é uma escala validada aqui no Brasil. Isso revelou um descontentamento latente, que muitas vezes não aparece em questionários tradicionais. Além disso, o nosso estudo traz também um dado muito atual, a exposição digital. Detectamos que 100% da nossa amostra são pessoas ativas em redes sociais e um terço dessa amostra é, relatou que utiliza fotos e filtros para manipular a própria imagem na hora de postar nas redes sociais. E essa prática ela teve uma associação também direta com a insatisfação corporal, e somado a isso, a gente encontrou variações na composição corporal ocorridas durante o quadro de pandemia de Covid-19 e que ainda ecoam na percepção desses jovens.
Para finalizar, o nosso artigo conclui que a insatisfação corporal em estudantes do curso de educação física ultrapassou o campo da estética, como o Glaucio falou, e atingiu um nível de sofrimento com implicações clínicas e educacionais. Dessa forma, precisamos de estratégias urgentes de alfabetização midiática e de intervenções no campo da saúde mental dentro das universidades, sobretudo as brasileiras, para que esses futuros profissionais possam cuidar de si mesmos antes de cuidarem do corpo alheio, né? E aí pensando numa projeção de futuros profissionais do curso de educação física. Muito obrigado. Claudio, Glaucio, Claudio, Glaucio, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Hola, hola. ¿Me escuchan? Dale. No, ahí sería interesante, como yo vengo acompañando la investigación, estas investigaciones desde hace tiempo y siempre alguna duda o, o disputa también, ¿no? Que tenemos, creo que sería muy interesante analizar, digamos, justo que ustedes lo nombraron, esa distancia que hay entre la imagen real y la imagen digitalizada, ¿no? Esa imagen que, Claudio, justo vos comentabas, que con la cual la gente se expone y quiere que la vean, y la imagen real. Este, porque quizás probablemente no sea demasiado distinta una de la otra, pero bueno, produce a lo mejor produce cierta calma, cierta relajación, ¿no? Transformarse un poco, ¿no? Me da la impresión. Incluso hay que ver si a la vista de tercero la imagen real quizás no es estéticamente mejor que la otra, ¿no? Hay cuerpos que están muy transformados que son horribles, pero bueno, ahí hay una cuestión que tiene que ver con esto que ustedes comentan de cómo el mundo digital transforma dramáticamente los cuerpos, ¿no? Les dejo a ustedes, les paso la pregunta a ustedes en comentarios. También. Então, a gente trouxe essa realidade, né? Já é um trabalho que a gente já tem se debruçado mais ou menos há uma década, né? E a gente saiu primeiro, né? A gente trouxe alguns ensaios de reflexões, a gente até convida as pessoas que estão nos assistindo para lerem esses artigos, também estão todos publicados na Lecturas, né? São trabalhos que partem de um conhecimento mais epistemológico, depois a gente vai trazendo para uma análise mais quantitativa, onde a gente traz um estudo de uma revisão sistemática com meta-análise, pegando todo o território brasileiro. E agora, para coroar, né, colocar a cereja no bolo, a gente traz um estudo de campo, né, trazendo um estudo observacional, como o Glaucio colocou, uma amostra representativa de estudantes de educação física da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e a gente faz com um marcador temporal. A gente notou que alguns estudos no Rio de Janeiro se debruçavam a tentar compreender esse construto. E fazendo essa análise, né, correlacional, a gente entende que o curso, né, do estudante de educação física, a gente encontrou um leve aumento, principalmente por fatores que a gente acredita estar muito relacionado à pandemia de Covid-19. Naquele período, não falando da doença propriamente, mas naquele período, os estudantes passaram em grande escala a fazerem uso massivo das redes sociais e dos aplicativos, né, de conversa. No primeiro momento, para poder dar conta, né, do isolamento social, mas que isso aumentou ainda mais o tempo de tela desses estudantes. E aí, fazendo uma análise, o Glaucio pode falar até melhor, fazendo uma análise do marcador desses estudantes, a gente percebeu que a maioria relatou que teve aumento de peso
né, 2 a 3 quilos naquele período da pandemia, em média. E aí a gente foi tentando entender esse movimento, né, e fazendo um cruzamento com outros trabalhos que se detiveram também a investigar esses fatores associados. E a gente entendeu que o curso de educação física é um curso que, por mais que se vincula à promoção da saúde, a gente precisa estar olhando para esses estudantes, para esse perfil de estudante, para que eles, num futuro, né, quando eles se tornarem profissionais, atuando, né, no mercado de trabalho, para que eles possam desconstruir, né, uma tentativa até contrária contra os mecanismos de controle, né, que é quando você vai entrar no campo da filosofia, você pode mergulhar, por exemplo, no acervo teórico do Foucault, você vai entender que existe um certo poder e um controle disciplinar ali, modulando os corpos, mas tentar desconstruir um pouco essa necessidade tão grande de ser aceito sob o ponto de vista estético, né? Hoje em dia as pessoas procuram profissionais da saúde, nutricionista, o profissional de educação física em si, até mesmo mas sim a estética. Aqui no Brasil, a gente tem batido recorde do uso de procedimentos estéticos, né? E isso está se popularizando com uma velocidade alarmante. A gente vê o que antes era só visto nas telas de TV, né? Hoje, no senso comum, você vai numa academia de ginástica popular, aqui no Brasil, você encontra várias pessoas utilizando procedimentos estéticos e de forma muito expressiva. Não é mais aquele procedimento estético para corrigir, entre aspas, uma imperfeição, mas eles já estão passando desse limite e criando uma obsessão, né? Colocando enxerto em algumas regiões do corpo, o uso de anabolizantes que já era utilizado desde da década de 80, 90, ali na época dos Mister Olímpias, hoje em dia se tornou massivo dentro das academias, a comercialização ilícita desses esteroides anabolizantes, isso tem se criado um movimento muito complexo para se entender, porque ele já enraizou na população de uma maneira geral, né? A gente encontra jovens de 20, 21 anos, principalmente, que já se sentem com uma necessidade de fazer um procedimento estético. E isso está muito alarmante no sexo feminino, né? Que é o que nosso trabalho traz de uma forma mais gritante, né? O sexo feminino e pessoas com índice de massa corporal elevado. Quanto maior o índice de massa corporal, maior a insatisfação. Então, a gente tem visto pessoas fazendo dietas restritivas, né? É, é, não só para perder o peso em si, mas buscando uma estética corporal muito alta. Hoje em dia a gente tem aí o uso das canetas, né? Que também tem tomado uma proporção muito grande, uma comercialização ilícita também, né? Porque as pessoas estão tomando hoje sem prescrição médica, e isso vai gerar um efeito rebote para os sistemas únicos de saúde, né? E aí, se você quiser complementar. Bom, faço das minhas palavras a do Cláudio, e aí só tecer alguns comentários sobre o que o Cláudio já falou, né? Então, o nosso estudo, ele coroa, ele tem uma conclusão, né, em relação a todo o nosso trabalho de anos, onde a gente fez esse desenho de revisão bibliográfica, revisão narrativa, revisão sistemática, até aprofundar um pouco mais nas questões que envolvem, né, os fatores associados à insatisfação com a imagem corporal, como tu falou, um desejo de mudança, né, do próprio corpo, e geralmente em mulheres diferentes do de homem, enquanto que as mulheres geralmente desejam um corpo menor, os homens, em geral, desejam corpos maiores, mais musculosos. Então, a gente encontrou aí, ao longo desses estudos, essa divergência de comportamento, tanto da insatisfação, quanto no panorama de prevalência do construto, né? Para não chamar de doença. Mas investigando mais a fundo a insatisfação com a imagem corporal, a gente verificou que ela está muito associada com transtornos patológicos. E o nosso estudo ele coroa quando ele mostra exatamente essas correlações. Por exemplo, como o Claudio comentou, as que deram prevalência significativa na nossa população, a depressão, né, o uso de medicações ou diagnóstico prévio de doenças mentais e trazendo para o contexto mais moderno, né? Então, para o que a gente já conhecia e o que a gente aprendeu com esse estudo é que as questões relacionadas ao período pós-pandêmico que trouxeram uma mudança no perfil de comportamento da população de uma maneira geral, e aí tentando extrapolar um pouco,
né? O comportamento de ficar recluso dentro de casa e o uso maciço das redes sociais, principalmente no público mais jovem, fez com que esse fenômeno tenha aumentado. Então, a gente fez um paralelo também, né? Quando a gente fala do contexto histórico, a gente identificou estudos realizados no mesmo público, na mesma universidade, na década passada, e aí a gente conseguiu fazer um panorama interno dentro da própria instituição e verificar que houve um aumento do índice de satisfação corporal no estudante de educação física. E esse aumento, muito provavelmente, né, de principal fator demarcante desse período foram as novas tecnologias que surgiram, né, o uso maciço das redes sociais e o período pandêmico, que teria, né, segundo outros autores, inclusive, no nosso outro trabalho, a gente fala um pouco mais disso, mas teria tornado ainda maior essa exacerbação do uso das redes sociais. E a gente encontra que um público que, ora, em estudos passados foi identificado que a educação física teria um índice ainda menor do que os outros cursos, quando comparado de insatisfação em relação a outros cursos, hoje a gente viu que a insatisfação mais corporal também teria alcançado níveis altos no curso de educação física. E o fator de proteção, que era a prática da atividade física, hoje teria sido alterado para um fator de pressão estética ainda maior em cima desses estudantes. E aí, como o Cláudio coloca, né, essa relação da insatisfação, que é vista como um distúrbio de comportamento, passando a ser visto também com um quadro patológico, a partir do momento que ela está intrinsecamente associada com outras doenças já conhecidas, como a depressão, o transtorno dismórfico corporal. E aí, levando como alarme, né, principalmente para o contexto do Estado do Rio de Janeiro, visto que a instituição ela tem uma grande potência dentro de todo o Estado, né, alcançando alunos de todas as cidades do Estado. Então, mostrando aí, talvez, na cidade, no Estado do Rio de Janeiro, propriamente dito, né, quando a gente pode extrapolar melhor, mas a insatisfação tornando-se um grande potencializador de transtornos mentais, e isso prejudicando tanto a saúde quanto a vida educacional e profissional dos estudantes. Bueno, Claudio, Glaucio, muy complejo, muy completo, bueno, por un lado el trabajo y después el informe, así que imagino seguirá investigando sobre esto y este tema y abriendo nuevos caminos para pensar un tema que es evidentemente muy preocupante. Bueno, vamos a pasar a nuestro próximo expositor, Joao Pedro de Asís Patricio Borges. El título es un artículo sobre eSports, previsado de Ouro en partidas del League of Legends, análisis de variables económicas. Pedro Joao es bachiller en Ciencias de la Computación, posgraduando en Ciencia de Datos y Machine Learning, palestrante en la Campus Party BSB, posgraduado especialización en Gobernanza Pública en Salud por la Universidad de Brasilia. Recomiendo leer el texto de Joao y otros textos. En el encabezado van a encontrar más datos sobre su historia de vida. Así que adelante, Joao, con tu presentación. Bienvenido. Obrigado. Me escutam bem? Conseguem Se me escucha ouvir bem? perfecto. Adelante. Ok. Bom, Sí. olá a todos. O meu trabalho é previsão de ouro em partidas de League of Legends. Tem o intuito de utilizar dados do jogo. Um jogo de videogame, por assim dizer, mas que atualmente faz parte de um mercado que movimenta milhões e chega a bilhões nos anos mais recentes, em pesquisas mais recentes, que é o mercado competitivo de esportes eletrônicos. League of Legends é uma modalidade de jogo de estratégia em tempo real e dentro de uma partida existem duas equipes que competem entre si. Cada equipe possui um conjunto de participantes, né? E cada um desempenha um papel específico. E a ideia desse artigo, desde o início, era fazer um paralelo junto com esportes mais considerados mais clássicos, como basquete, futebol, beisebol, que já utilizam de estudo de estatísticas para poder melhorar estratégias tanto em jogo
como estratégicas mais pessoais dos próprios competidores, e o mesmo pode ser feito no esporte eletrônico, em jogos competitivos. Então, analisamos dados entre 2018 e 2022 do cenário competitivo aqui do Brasil, no campeonato conhecido como CBLOL. É um campeonato que hoje em dia ele mudou de nome, já não é o mesmo, mas na época possuía esse nome e é o maior campeonato do Brasil. Bom, a ideia, a princípio, era utilizar informações do jogo, que são as informações que geram o ouro, né, por assim dizer. Então, numa partida, o objetivo numa partida de League of Legends é você destruir a base inimiga. Então, existe um time de um lado azul e um time de um lado vermelho, e existem rotas nesse Nesse time, eu posso compartilhar minha tela para poder mostrar o mapa? Acho que vai ficar mais fácil de visualizar. Tudo bem, Túlio? Posso? Eu não estou te ouvindo. Ok. Solicitação. ¿Está habilitado? Ok. Bom, aqui temos uma imagem do que é um mapa desse jogo. E esse mapa ele é dividido em rotas. Então, nós temos a rota do meio, que é denominada mid, rota superior, que é o top, e a rota de baixo, que é o bot. E no meio do mapa nós temos o que é chamado de jungle, que são as florestas. Então, dentro do jogo, o objetivo é avançar, só que para avançar você precisa destruir torres que estão nesses caminhos. E para isso você precisa fazer com que o seu personagem evolua. Para que ele evolua, você precisa coletar ouro e fazer atividades no jogo que geram ouro. Então é um jogo muito baseado em economia. Quanto mais saudável a economia, tanto dos personagens quanto do time, mais chances esse time tem de vencer. Então, a ideia era prever, usar uma regressão de mínimos quadrados para poder identificar quais as variáveis que mais influenciam no ganho de ouro, o que torna um time mais saudável, mais próximo, mais saudável economicamente e mais próximo da vitória. Então, nós segmentamos esse estudo em previsão de ouro por time e previsão de ouro por categoria que cada jogador desempenha. Então, na rota de cima, são geralmente é apenas um jogador contra outro jogador. Na rota do meio, a mesma coisa. E na jungle também é a mesma coisa. Porém, no bot, é uma rota que ela é dividida por dois participantes, dois jogadores, permanecem naquela rota. E isso é muito interessante, pois o estudo revelou foi capaz, né, de realizar um mapeamento de como é feito, como é o comportamento do ouro no decorrer de uma partida para cada uma das rotas. E demonstrou que o ouro, ele não é uma variável tão importante assim para a categoria de suporte, que é uma categoria que divide essa rota do bot com outro jogador, que é o jogador responsável por causar mais dano na partida. E mostrou que a quantidade de ouro não foi significativa para poder demonstrar para poder explicar o desempenho de um jogador de suporte. Porém, para todas as outras lanes, a quantidade de ouro foi excelente para fazer essa previsão. Além dessa descoberta, foi identificado que para trabalhos futuros, a lane ou a rota de suporte é uma rota que deve ser vista de uma forma diferente das demais, por desempenhar um papel muito diferente numa partida.
Então, essas foram as principais descobertas do estudo e o principal motivo, né, de ter sido realizado. Então, entender como que numa partida cada uma das rotas se interage e como a economia delas como um todo pode explicar o seu comportamento durante um jogo. E entender isso é muito importante para criar estratégias sobre como conseguir ganhar um jogo mais rápido, por exemplo, ou o que que uma rota está fazendo de diferente da outra e que não está desempenhando tão bem em relação à sua quantidade de ouro. Então, a economia do jogo, o jogo como um todo, apesar de o objetivo final não ser conseguir ouro, ela gira muito em torno dessa economia, dessa microeconomia da partida. E é isso. Se tiverem perguntas. Sí, me genera un fin de preguntas, la verdad que no, todos los que no somos jugadores y vamos en un mundo. ¿Cuál es quizá la pregunta que me surge, cuál es la dimensión de los eSports? ¿Cuál es la dimensión, digamos, económica, cultural? ¿De qué dimensión estamos hablando en este tipo de juegos? Eu não consegui escutar muito bem, Túlio. É, La pregunta, digamos, ¿cuál es la pregunta que te hago es cuál es la dimensión de, de estos jugadores, de dimensión de participación en cuanto a el efecto de impacto económico y cultural de hoy de esto, de los esports eu vou repetir. O impacto que cada jogador teve no jogo? Seria isso? en general, impacto del juego, impacto cultural, el impacto cultural y económico. Ah, ok. Y, Só pegar aqui. ahí está la pregunta. Ahí te la mandé Ah, por ok, WhatsApp la certo. pregunta. Bom, atualmente, economicamente, é uma indústria como um todo. Então, já é uma indústria que alcança bilhões, não só no quesito de jogos competitivos, né? Mas a indústria de jogos como um todo é uma indústria que há muito tempo já se consolidou. Então, é uma indústria que gera empregos, é, que tem uma economia rotativa muito grande. E em se tratando de esportes competitivos, atualmente no Brasil, por exemplo, além de geração de emprego e também de possibilitar que pessoas vivam disso, já é uma categoria de esporte que, no Brasil em si, dependendo ali da categoria que a pessoa se enquadra, ela já pode se equiparar a um jogador de futebol. Então, atualmente, nós temos jogadores de League of Legends, por exemplo, que economicamente têm o mesmo poder aquisitivo de um jogador ali de uma Série B, por exemplo. Ainda não chegamos no nível de uma Série A do Campeonato Brasileiro, né, onde jogadores ganham milhões, mas temos jogadores do competitivo atualmente que estão na casa de 20 mil por mês, 50 mil por mês, é algo que acontece bastante. E isso gera fã-clubes, então temos torcedores, temos torcidas organizadas de times de esportes eletrônicos, é algo que movimenta bastante. É algo que eles fazem também no Brasil, no Campeonato Brasileiro, quando estão em época de jogo, eles alugam salas de cinema para poder transmitir as partidas de jogos aqui. Então é algo que movimenta até outras indústrias. E é muito bacana nesse sentido.
Então chega a ser como qualquer outro esporte clássico, né? Qualquer esporte que não seja eletrônico, já está nesse nível. Não é mais algo de nicho ou algo do tipo. La revista, obviamente que es un tema que le interesa tratar Uhum. y seguimos atentos a estas temáticas, eh, acompañando todos los aspectos que hacen a los esports. Así que bueno, agradecemos tu aporte y en todo caso después hacemos una vuelta. Bueno, vamos a presentar a Obrigado. nuestra próxima, obrigado a José, vamos a presentar a nuestra próxima expositora, María León, el título Invisibles en la línea de Daniela Barreras, estructurales para mujeres en el deporte. María es graduada en educación primaria y máster en licenciatura de acción temprana por la Universidad de Valencia, España. Adelante, María, con tu presentación. Buenas a todos y todas. Hoy quiero compartir una reflexión que considero imprescindible para entender no solo el presente del deporte, sino también el futuro que queremos construir. Una reflexión que desarrollé en mi artículo Invisibles en la línea de salida, donde analizo una realidad que, aunque a veces pasa desapercibida, condiciona profundamente la estructura deportiva. La invisibilidad de las mujeres en los espacios de decisión. Cuando hablamos de deporte, solemos pensar en valores como el esfuerzo, la igualdad, la superación o el trabajo en equipo. Sin embargo, detrás de esos valores convive una paradoja. Mientras las mujeres participan, compiten y destacan cada vez más en el ámbito deportivo, siguen estando ausentes o infrarrepresentadas en los lugares donde realmente se decide, en los comités, los órganos técnicos, los espacios de gestión, en la dirección de clubes y federaciones. Lugares donde se diseña el rumbo del deporte, pero donde ellas apenas tienen presente. En el artículo expongo una idea central. La desigualdad no empieza en la meta, empieza en la línea de salida. Y esa línea de salida está condicionada por barreras estructurales que no dependen del talento, ni del mérito, ni de la preparación. Depende de un sistema que históricamente ha reservado los espacios de autoridad para los hombres, relegando a las mujeres a roles secundarios invisibles o de poder. Esta invisibilidad no es casual, es el resultado de dinámicas culturales, sociales y organizativas que se han perpetuado durante décadas. Dinámicas que normalizan que los puestos de poder tengan rostro masculino, que las decisiones se toman sin perspectiva de género, que la experiencia de las mujeres se considera complementaria en lugar de imprescindible, y que incluso cuando una mujer accede a un cargo de responsabilidad tenga que demostrar el doble para ser reconocida la misma. Pero lo más preocupante no es solo la falta de mujeres en los espacios de decisión. Lo más preocupante es lo que esa ausencia provoca. Una pérdida de talento, de diversidad, de innovación y de justicia. Porque cuando un sistema excluye sistemáticamente a la mitad de la población, ese sistema se empobrece. Pierde calidad, pierde visión, pierde futuro. En el artículo planteo que la solución no pasa únicamente por abrir puertas, sino por revisar las estructuras que impiden que estas puertas se crucen. Hablamos de conciliación, de formación, de referentes, de redes de apoyo, de políticas de igualdad real y no simbólica. Hablamos de transformar la cultura organizativa para que la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad no sea una excepción, sino una normalidad. Y aquí es donde nuestra responsabilidad como profesionales, como instituciones y como comunidad deportiva se vuelve ineludible. No basta con reconocer la desigualdad, hay que actuar. Hay que revisar procesos de selección, promover liderazgo femenino, garantizar entornos seguros, visibilizar referentes, cuestionar inercias y, sobre todo, comprometerse con un cambio sostenido en el tiempo. Porque la igualdad no se alcanza con discursos, sino con decisión, con políticas valientes, con estructuras que acompañen, con espacios donde las mujeres no solo estén, sino que puedan influir, transformar y liderar. Hoy, en esta conferencia, quiero invitaros a mirar más allá de los datos y del cifra. Quiero invitaros a mirar la oportunidad que estamos perdiendo cuando dejamos que la invisibilidad siga marcando la línea de salida. A preguntarnos qué podemos hacer, cada uno desde nuestro rol, para que el deporte sea realmente un espacio de equidad, de participación plena y de justicia social. Las mujeres no necesitan permiso para estar en el deporte, ya lo están. Lo que necesitan es que el sistema deje de poner obstáculos, que deje de invisibilizarla, que reconozca su valor, su capacidad y su derecho a ocupar los espacios donde se decide el futuro. Si conseguimos avanzar en esa dirección, no solo estaremos corrigiendo una injusticia histórica, sino que estaremos fortaleciendo el deporte. Estaremos haciéndolo más diverso, más representativo y más humano. Ese es el reto y también la oportunidad. Muchas gracias por escucharme. María, gracias por tu aporte.
bueno, hasta ahora ya como tema de la, de los sport, de, de la imagen corporal, ahora de género, vamos a pasar a otro tema también de puta, lo va a presentar el Luis Fernando de Martínez, el título se titula Impacto de las reformas legislativas en la reducción de muertes en el boxeo profesional. Luis se encargó del área de investigación de la Facultad de Cultura y Justicia de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en México. Es licenciado en Educación Física y tiene una maestría en desarrollo de la motricidad por la Universidad de Puebla y otra en Ciencias del Deporte también por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México. Así que adelante Luis con tu presentación. Bienvenido al encuentro. Muchas gracias, Tulio. La verdad, para mí es un gusto esta oportunidad, esta invitación. Y pues sí, me queda presentar este artículo. Es un artículo de opinión. La verdad, en este aspecto del boxeo, creo que el boxeo, en su impacto que ha tenido la legislación a través de las décadas, de los años, creo que es uno de los deportes más antiguos de los que se tienen registrados. Y sí, este aspecto del impacto surge a través de el cuerpo académico en el cual estoy integrado en nuestra misma facultad y surgió por el auge o esta tendencia que tiene el deporte del boxeo, por lo que ha habido muchos influencers, creadores de contenido en todo, a nivel mundial, en España que se ha incrementado mucho, en todo lo que es Latinoamérica con estos programas que ha habido directamente que han disputado creadores de contenidos en un tipo de boxeo, podríamos decir recreativo, aunque se juegan competencias, pero de ahí viene y surge la intención de ver la disciplina en cómo se ha llevado, porque se han dado a través de esta popularidad, se ha basado en que puede pelear uno 20 kilos más que el otro, han peleado uno con careta, otro sin careta. Entonces, los peligros que enfrenta el boxeo como tal, de este aspecto que no llevan como una regularización tanta, se nos hace la idea más que nada de buscar profesionalmente cómo ha sido este impacto, si ha tenido descensos, si ha tenido muertes por cuáles son los tipos más graves. Y entonces, desde que se hace esta investigación, donde se utiliza la metadata, las investigaciones de otros artículos para ver cómo ha llevado, y sí se ha visto o se ve el gran impacto que tienen las reformas legislativas en una reducción brutal del boxeo, lo que ha sido en las décadas de los años 20, donde al año había aproximadamente 233, más o menos 250 decesos, y en la actualidad que no llegan ni a 15 en el ámbito profesional. O sea, obviamente se carece de más información verídica y práctica, pero pues sí son las medias las que se pueden trabajar con eso. Y también se puede ver que parte de la reducción que ha habido ha sido por eso, por esa implementación de pesos, esa implementación de tener una equidad en cuanto a las formas de que se pelea, como el deporte lo exige, de que siempre tenga una equidad deportiva entre los mismos rubros, de que sean de que lleven el mismo peso, de la deshidratación, que también fue un problema de igual del boxeo, que llevaran la disminución del tiempo de los rounds, la disminución de rounds, viendo también que el aspecto olímpico también reduce mucho esos rounds. ¿Para qué? Para cuidar más que nada al boxeador, para que no haya un problema permanente, un problema craneoencefálico, que es el que más se podía dar antes, y ver todas estas legislaciones cómo han ayudado a controlar prácticamente pues esos decesos que había anteriormente o en masividad en el boxeo, y que ahorita pues por la nueva tendencia que se está dando, pues no se han cuidado estos aspectos, porque sí se han dado, por ejemplo, en creadores de contenido, donde sí se han peleado 20 kilos más uno que el otro, donde uno es profesional, el otro no, todo con tal de dar un buen show.
sí han evitado este tipo de gestiones que normalmente o que se han logrado durante estas décadas y ese impacto que ha tenido esa legislación a través de estos años y cómo ha beneficiado a los boxeadores, que son los que están al frente de todo este deporte. Eso es más que nada la investigación que nosotros realizamos y buscar esos contenidos en cuanto a lo que nosotros llevamos a cabo. Bueno, es un tema que me interesó particularmente. Estuvimos haciendo idas y vueltas y discusiones, y una vez el tema de cómo se habla de muertes en el boxeo, y por ejemplo hay otros deportes tan violentos que se habla poco, ¿no? De tanto aparece, pero bueno, un ejemplo es el MMA, que creo que es más violento que el boxeo y debe ser probablemente más raro. Por lo menos uno ve que el boxeo, por ejemplo, cae y bueno, sea que se levanta, el MMA sigue pegando, aun cuando esté casi sin defensa. O bueno, ni hablar del fútbol americano, el nivel de violencia que uno ve. Bueno, incluso eso ya fue documentado casi en películas, ¿no? La película Concussion, donde bueno, cuenta toda una historia de un médico de origen africano, pero Estados Unidos, y que sigue un tema tremendo, ¿no? De cómo con todos los años prácticamente con el cerebro, ¿no? Entonces es un tema de debate, de disputa, porque estamos hablando, nos gusta el boxeo del deporte, y como está, las reglas, y bueno, también, a ver, tomemos el caso olímpico, que es un deporte tremendamente popular y los boxeadores pero vienen de niveles económicos muy bajos. El boxeo funciona como una forma de ascenso social para todos los jóvenes. No sé Sí, de hecho, cómo la sí, sí, de hecho, creo que lo comentamos mucho en este proceso, Tulio. Creo que sí es muy debatible prácticamente este tipo de, de, de- de artículos por lo mismo, o sea que hay deportes obviamente muchísimo más agresivos en cuanto a los golpes, conforme ya llega a haber más traumatismos, dijeran, de forma permanente. Pero son muy pocos hablados otros deportes, en este caso como lo mencionábamos. En el aspecto del boxeo es porque la verdad aquí en México es demasiado popular, es muy popular el boxeo como tal. Y sí, una de las cosas que llevaban era que se practica muchas veces indiscriminadamente, o sea, muchas veces en la escuela se dan combates de cualquier índole en este aspecto. Ahorita, por ejemplo, ha salido un canal nuevo donde hay ya boxeo sin guantes, ya se está masivizando y está bien, o sea, son prácticas que se han realizado, pero pues no sé, muchas veces no se contempla toda la legislación que hubo atrás para poder llegar a esta disminución de problemas permanentes. Ese era el asunto de este artículo. bueno, Luis, la verdad que siempre es bueno volver sobre estos temas y ver también qué transformaciones aparecen. Así que, bueno, siempre decimos bienvenido a la debate, las opiniones y, bueno, todo este trabajo fundamentado, ¿no? En datos, en estadísticas que ayudan a pensar con más intensidad y con mayor conocimiento de estos temas. Ya no lo escucho bien, Tulio. No, lo que te decía es que bienvenido siempre a estos debates. No, lo que decimos es que bienvenido a estos debates, estas temáticas, y sobre todo a partir de trabajos eh, que están fundamentados, que toman datos eh, valiosos y que permiten entender de alguna manera la complejidad de este tipo de deportes. Muchas gracias, Tulio. Muchísimas gracias a todos.
Bueno, seguiremos en contacto. Vamos a presentar ahora a nuestro próximo expositor, Miguel Galvis Camargo. El título del artículo: Relación entre la actividad física, el uso de la tecnología y el sedentarismo, un estudio piloto en jóvenes universitarios. Miguel es magíster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, docente universitario e investigador. Trabaja en las unidades tecnológicas de Santander en Colombia. Bienvenido, Miguel, y adelante con tu presentación. Hola, muy buenas tardes, muy buen día, algunos en buenas noches. Primero que todo, pues muchas gracias por permitirme ingresar a este círculo de investigación en esta excelente revista, de la cual me permitió poder publicar este artículo. Bueno, el estudio que realizamos con nuestro compañero de la Unidad Tecnológica de Santander surge del interés por comprender qué ocurre con los hábitos de movimiento de los jóvenes en un momento clave, ¿sí? Cuando finalizan la educación secundaria e inician su proceso de ingreso a la universidad. Es una etapa donde las rutinas cambian radicalmente. Entonces, la evidencia científica muestra que el avance tecnológico, el uso de pantallas, el aumento de las exigencias académicas han contribuido a una disminución de la actividad física y a un incremento del comportamiento sedentario, especialmente en jóvenes. Durante la transición a la vida universitaria, los estudiantes enfrentan mayor autonomía, más tiempo frente a dispositivos y menor supervisión, lo que provoca favorecer estilos de vida poco activos. Sin embargo, la mayoría de estudios se han centrado en universitarios, ya consolidados, y no en quienes están justo en ese proceso de transición. Quiero aclarar algo. Antes de continuar, es importante hacer una precisión conceptual, ¿sí? Porque pues algunas personas no tienen claro la conducta sedentaria y sedentarismo como tal. En este estudio diferenciamos estos dos conceptos, términos que suelen usarse como sinónimos, pero no lo son. La conducta sedentaria hace referencia a comportamientos específicos realizados en estado de vigilia, como estar sentado, reclinado, la cual es con bajo gasto energético. Por ejemplo, el tiempo frente a pantallas. En cambio, el sedentarismo se refiere al incumplimiento de las recomendaciones de actividad física. Esto significa que una persona puede cumplir con los niveles recomendados de actividad física y aún así presentar una alta conducta sedentaria, situación que resulta especialmente frecuente en contextos académicos y universitarios. Por esta razón, el objetivo de este estudio fue analizar la relación entre la actividad física ocupacional, la conducta sedentaria y el tiempo de pantalla en jóvenes sedentarios en transición educativa, como un estudio piloto. Se realizó un estudio cuantitativo, ¿sí?, de transversal y correlacional, con una muestra de 30 jóvenes entre los 17 y 27 años, pertenecientes a una institución educativa de Santander, Colombia, y con intención de iniciar estudios universitarios o de educación superior. Para la evaluación se utilizaron instrumentos validados, uno de ellos el cuestionario IPAC para medir la actividad física y el SBQ para conducta sedentaria, y de manera complementaria el uso en el registro de aplicaciones móviles para cuantificar el tiempo de pantalla, lo cual fortaleció la precisión de los datos. El análisis se realizó mediante estadística descriptiva y correlaciones de Pearson. Cabe analizar que los dos instrumentos utilizados son de carácter viable para el uso en Colombia, son validados y se han utilizado en otros estudios paralelos que han permitido el buen desarrollo de este estudio. En los resultados principales, los resultados muestran tres hallazgos clave. El primero, se identificó una correlación negativa moderada entre la actividad física y la conducta sedentaria, lo que indica que a mayor nivel de actividad física, menor tiempo sedentario. Como segundo, se encontró una correlación positiva fuerte entre la conducta sedentaria y el tiempo de pantalla,
evidenciando que el uso prolongado de dispositivos digitales es un componente central del sedentarismo en esta población. Para finalizar con otro resultado, se observó una relación inversa entre la actividad física y tiempo en pantalla, lo que sugiere un efecto de desplazamiento del tiempo disponible. Hay que tener muy en cuenta eso. Cuando los jóvenes son más activos físicamente, reducen su exposición a pantallas. Adicionalmente, el 80% de los participantes superó el tiempo recomendado de uso recreativo de pantallas y casi la mitad presentó altos niveles de sedentarismo. Estos hallazgos coinciden con estudios nacionales e internacionales y refuerzan la idea de que la transición a la universidad es un periodo de alto riesgo para la adopción de conductas sedentarias. El estudio aporta evidencia local relevante, mostrando que incluso cuando los jóvenes cumplen mínimamente con recomendaciones de actividad física, esto no siempre es suficiente para contrarrestar los efectos del sedentarismo prolongado. Por ello, se resalta la necesidad de estrategias de promoción de la salud que integren no solo el aumento de la actividad física, sino también la gestión consciente de tiempo frente a las pantallas. En conclusión, este estudio evidencia que la actividad física, el sedentarismo y el tiempo de pantalla están estrechamente relacionados en jóvenes en transición educativa y que esta etapa representa una oportunidad clave para intervenir tempranamente. Por eso, hoy no basta con promover únicamente actividad física. También es necesario intervenir sobre el tiempo prolongado que los jóvenes pasan sentados o frente a las pantallas. Más que todo, pues el uso del celular. Los resultados pueden servir como base para el diseño de programas institucionales, políticas educativas y futuras investigaciones con muestras más amplias y diseños longitudinales. Muchas gracias por la atención y pues quedo atento a las preguntas. Miguel, acá la pregunta o la idea, por lo menos que te transfiero, es cuál sería algunas recomendaciones especialmente a nivel institucional, porque evidentemente creo que acá quien tiene que intervenir directamente es la institución, o sea, si quiere trabajar, o sea, ¿qué recomendaciones harías directamente a la institución? ¿Cómo se puede trabajar esto? Bueno, pues excelente pregunta, la verdad. Primero que todo, pues como ya saben, yo soy magíster en ciencias de la actividad física y del deporte, pues soy afín a la actividad física como tal, pero soy un gran fan del uso de la tecnología, del uso de diferentes herramientas tecnológicas para el trabajo académico, ¿sí? Y de otro tipo. La verdad, tengo, digamos, que la opción de poder ver esos dos diferentes ámbitos, esos campos, la parte de la actividad física, la parte del uso de la tecnología, y realmente es muy difícil para las personas, digamos, limitar el uso de esa tecnología. Entonces, una de las cosas que se tienen que hacer, una de las recomendaciones que yo tengo, que yo diría que se pueden hacer es la educación digital, ¿sí? No se puede negar el uso de la tecnología, no se puede negar ese uso de esa gran herramienta que tenemos todos para poder trabajar el día a día, ya sea profesional o académicamente. Tenemos que darles una educación digital a las personas, a todos aquellos que van a entrar en ese uso, una promoción temprana de eso y en la institución, ¿sí? O sea, ya enteramente ya en la universidad o en la educación superior, pues también hacer programas de pausas activas, ¿sí? Para poder contrarrestar la conducta sedentaria y poder tratar, vuelvo y digo, de darle esa promoción, esa educación a las personas, a los estudiantes, a los jóvenes, jóvenes adultos que están ingresando por primera vez a la educación superior. Eso, pues, básicamente sería una pequeña línea de apoyo como recomendación para la institución. Bueno,
te paso una idea que se me ocurrió, o al menos que podría ser interesante quizás, articular, digamos, la tecnología con la actividad física, o sea, de repente presentarles a los estudiantes, a las estudiantes, programas, aplicaciones de hacer actividad física con aplicaciones. Yo creo que ahí se podrían articular dos mundos, ¿no? Pensar prácticas lúdicas también que tienen el apoyo de los celulares. O sea, uno no abandona el celular, pero de repente lo tiene, pero en realidad está haciendo actividad física. Quizás ahí podríamos encontrar ahí un terreno fértil, digamos, para pensar las dos cuestiones, ¿no? Que la gente no abandone digamos, su elemento tecnológico, pero a la vez realizando actividad física. Quizás por ahí hay que empezar a pensar ideas, ¿no? Me parece. Se me ocurre que por ahí Sí, podría haber claro. alguna. Efectivamente, empezando pues aquí en las unidades tecnológicas, pues de primera mano, el señor rector, el señor Omar Lenguerque, pues ha tratado en lo posible a todos los docentes de la institución que usemos la tecnología, el uso de todas estas herramientas a favor de un buen proceso educativo. Y ahora que usted lo dice, en el área de nosotros, en la cultura física del deporte, nosotros hemos intentado en lo posible ingresar diferentes tipos de mecanismos que ayuden y aporten considerablemente ese desarrollo. Inclusive en una de mis asignaturas tuve la idea de utilizar un programa que se llama el Object Viewer, que es un programa de realidad aumentada, ¿sí? Donde pues el estudiante tenía que hacer una interacción entre la tecnología y lo que se estaba presentando en el momento de la asignatura y luego proyectarlo para poder realizar diferentes tipos de actividades, ya sean didácticas o de entrenamiento o físicas que le permitieran pues desarrollar las dos líneas, tanto la tecnológica como la de la actividad física, como usted lo estaba diciendo. Bueno, seguiremos. Acá hay toda una búsqueda intensa que hay todo un área de investigación y desarrollo que va a ser interesante lo que vaya surgiendo en los próximos años. Bueno, gracias Miguel por tu presentación y ahora presentamos a Daniel, Gracias. Daniel José Kirby Gómez, el artículo titulado Rehabilitación lumbopélvica postquirúrgica de escoliosis severa mediante el sistema de entrenamiento adaptado, caso de estudio. Daniel, una maestría en pedagogía de la cultura física, mención en educación física inclusiva por la Universidad Bolivariana de Ecuador, realizó una maestría en actividad física, es licenciado en educación física y deportes por la Universidad Estatal de Guayaquil, es fundador y director de Human Performance Studio HPSKCSAS. Bienvenido, Daniel, a este encuentro y adelante con tu presentación. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Para mí es un gran honor estar junto a grandes expositores y poder llegar a más personas con información sobre investigaciones que les pueden ayudar a alcanzar una mejor calidad de vida. La escoliosis severa es un desafío un poco alto, lo menciono así porque a veces hay muy poco información de cómo tratarla y mecanismos. Por ejemplo, acá en el Ecuador, el 18% de la población existe a nivel nacional con discapacidad física. Esto está mencionado mediante el CONADIS, que es en un artículo del 2024, un dato estadístico. El 42% de estos pacientes que son postoperatorios tienen dolor crónico después de 5 años. Y solo el 34% de los programas de rehabilitación que se ejecutan acá en Ecuador usan tecnologías de monitoreo cinemático. Existe una brecha bastante amplia, que es la falta de protocolos que son personalizados con integración tecnológica para mitigar las secuelas iatrogénicas, rigidez, atrofia muscular y dolor crónico. El objetivo de la investigación fue
evaluar la efectividad de un sistema de entrenamiento adaptado en la mejora de la estabilidad lumbopélvica para la funcionalidad motora y la calidad de vida de un paciente de 22 años con escoliosis severa posquirúrgica mediante la implementación de un programa de rehabilitación transdisciplinario que integra kinesioterapia, biofeedback electromiográfico y progresiones funcionales. Este es uno de los primeros estudios que combina acá en el Ecuador lo que es cultura física terapéutica profiláctica, biofeedback electrográfico y realidad virtual en protocolos transdisciplinarios. El tipo de estudio fue cuantitativo con un diseño preexperimental con un alcance aplicativo exploratorio de métodos principales que se utilizaron fue la parte documental y de campo, donde el punto de vista temporal se adoptó un enfoque longitudinal. La población estuvo constituida por el caso único de un participante seleccionado mediante un monitoreo probabilístico por conveniencia del investigador, donde se determinó un joven diagnosticado de 22 años que ya lo he mencionado. Siempre hubo una evaluación constante para poder cotejar los datos tanto pre, durante y post la intervención para poder medir los resultados y cómo iba progresando el paciente. Los instrumentos que utilizamos fue un dispositivo portátil para medir la actividad electrónica en los músculos estabilizadores profundos, transverso abdominal y multifidos. Un gagiómetro digital, que es una herramienta electrónica para medir ángulos articulares con precisión milimétrica. Una plataforma de fuerza, sensores inerciales y cuestionarios de calidad de vida, como por ejemplo el SF36, una escala visual analógica y lo que es el biofeedback cinemático. Quisiera presentarles una gráfica donde les puedo mostrar los resultados pre y post intervención, si me lo permiten. Sí, claro, en breve. Cuando puedas probar, por favor. Perfecto. Listo. Como pueden observar, les presento los datos de evaluación al inicio de la implementación del sistema de entrenamiento adaptado y posteriormente lo que pudimos obtener mediante esta intervención. Una mejora en la activación de los músculos transversos, una mejor flexión a nivel de la activación del visceral de la cadera, flexión lumbar, componentes físicos de lo que es las encuestas que realizamos sobre la calidad de vida. Hubo una mejor fortalecimiento y emocional, una mejor sensación de satisfacción. También reducimos lo que es la intensidad de dolor mediante la escala EVA y lo que es mediante la oscilación postural, que se nota que hay una disminución de 7.8, a inicial teníamos 12.8 en lo que es la oscilación postural. Ahora, ¿cuál fue el desafío específicamente de la aplicación de este sistema y la investigación? Fue que fue un caso único que limita la generalización. La duración de la implementación fue de 24 semanas. Me hubiera gustado que sea mucho más amplio para obtener mejores datos y poderlos presentar. Y una falta de reporte de que son valores y procedimientos estadísticos detallados. Para futuras investigaciones, propongo que validar el sistema de entrenamiento funcional, que sean en muestras mucho más grandes y diversas, incorporar inteligencia artificial para el análisis predictivo de riesgos y evaluar el costo efectivo del protocolo en sistemas de salud público, ya que la adquisición de estos implementos para las evaluaciones tiene un costo un poco elevado y hace de que se puedan tener mejores datos, el tiempo también de préstamo o alquiler
no es muy asequible que digamos, pero se pudo gestionar para poder desarrollar la presente investigación. Ahora, me hubiera gustado también poder implementar otro tipo de tecnologías emergentes, pero como lo mencioné, la limitación fue en el tema de inversión y alquiler de equipos para poder llevarlos a cabo estas evaluaciones. Muchas gracias por la atención. Estoy atento a cualquier pregunta. No, llamo la atención sobre este trabajo y sobre otros que ya apuntaste también, y sobre algunos que vamos a publicar por supuesto, lo relevante de incluir elementos subjetivos, ¿no? Porque muchas veces hay estudios, ¿no? Que a veces hablan de palabras como si fueran números, y en realidad cuando uno habla del dolor, habla del padecimiento, digamos, de sufrimiento por parte de la persona. Así que por lo menos quería hacer bien eso y estimular a la gente a que lea sus trabajos, porque justamente toma en cuenta además esta cuestión de los efectos emocionales que me parece que es clave en el trabajo para la recreación de distintas situaciones, en este caso de la. Pero bueno, quería llamar la atención sobre eso. Sí, bueno, gracias por esta pregunta. Considero siempre de que toda investigación, más allá de lo que se pueda recaudar, los datos con la aplicación de diferentes tipos de métodos, lograr un resultado estadístico, tiene que también ser medible la parte humana, las emociones, el sentimiento, porque estamos buscando, más allá de una respuesta o llegar a una conclusión de que el método funcionó, es de que la persona que está haciendo parte, en el caso de investigaciones de caso de estudio, cómo inició, cómo se siente y cómo fueron los resultados en la mejora de calidad de vida después de la aplicación. El deseo de poder continuar, porque muchas personas se sienten frustradas, se sienten solas, se sienten abandonadas, porque han ido a diferentes centros y a veces no encuentran la solución y anímicamente están deprimidos y eso también es otra enfermedad que puede llevar a veces tomar malas decisiones. Entonces la depresión va en aumento, la calidad de vida cada vez va disminuyendo. Entonces cuando se les puede presentar la información o pueden ser parte de una investigación y que se toma también y se incluye este tipo de encuestas, el paciente se va a sentir mucho mejor, va a cambiar anímicamente, va a tener una mejor perspectiva de vida y que generar una nueva expectativa de calidad de vida. O sea, se da cuenta de que hay mucho más adelante y no que eh, eh, por cierto tiempo se encuentra limitado o no quiere seguir adelante. Yo creo que es fundamental poder implementar estos métodos para poder no solo, como lo digo, alcanzar datos o obtener una conclusión, sino ayudar a mayor cantidad de personas a alcanzar una mejor calidad de vida mediante la actividad física. Gracias por la oportunidad y la verdad me siento muy honrado de poder participar y poder seguir desarrollando más investigaciones y poderlas compartir con la mayor cantidad de personas posible. Bueno, gracias a vos, Daniel, gracias a Miguel, gracias Luis, gracias María, Joao, Claudio y Laucio. Hagamos un cierre, unos pocos minutos que nos quedan cortitos y podemos hacer un cierre de este encuentro y desde ya, bueno, invitamos obviamente a todos los lectores que accedan a estos trabajos y todos los trabajos que tenemos publicados ya desde ya hace varias décadas.
También agradecer a toda la gente que colabora de una u otra manera, si saben que colabora, pero hay que reconocerlos. Sobre todo también todos los revisores externos, conmigo, cada uno de ustedes, especialistas, personas que están investigando los temas, seguramente estaremos llegar a algún trabajo para revisión. Tengan en cuenta que cada trabajo, cada investigador en realidad está produciendo, aunque no lo sepa, decenas de investigadores en distintos centros, en distintos lugares del mundo. Y bueno, ese proceso permanentemente lo estamos desarrollando. Y bueno, que quizás muchos no lo pensaron, pero se convierten en maestros de nuevas generaciones. Así que bueno, hagamos un pequeño cierre, cada uno tiene 2 minutos, no mucho más porque estamos cerrando la, esta videoconferencia. Así que bueno, adelante, Claudio, con tu cierre. Túlio, pode repetir? No, adelante con tu cierre. Si podés. Adelante con tu tenemos, tenemos poquito tiempo, pero un par de minutos cada vez y cerramos. No, no. Vale. Ahí, ahí me comuniqué. Ah, sim, sim. Bom, tanto eu quanto o Glaucio gostaríamos de agradecer a todos aqui presentes, né? Dizer que foi uma tarde muito produtiva, onde a gente pôde compartilhar conhecimento, conhecer um pouco da pesquisa um do outro, dizer que o nosso trabalho ele segue em contínuo, né? Desde 2017 e 2018 a gente tem publicado nessa temática de insatisfação corporal. Os trabalhos estão publicados na revista Lecturas, né? Para quem quiser ler e conversar um pouco mais adiante. A gente tem a total disponibilidade para estar conversando, para estar fazendo parcerias colaborativas, né? Sobretudo em outros países, acho que vai ser uma ponte interessante. E colocar tanto eu quanto meu irmão à disposição para sempre estar acrescentando, somando, engrandecendo ainda mais essa revista que, como eu disse lá atrás, né, a gente é muito fã. Joao, adelante. Bom, agradeço aí o espaço para poder falar um pouco do trabalho. É uma área que não tem muita gente pesquisando, né? Esporte eletrônico é uma área bem nova ainda, apesar de já ter muito tempo que existe, né? O esporte competitivo eletrônico. Eu sou muito grato pela revista, eu também tenho muito interesse em conseguir publicar novos artigos aqui. E é isso, obrigado também a todos os colegas que falaram hoje, muito interessante os trabalhos. E obrigado. Joao, siempre alentamos a publicar aquello que hay poco, que justamente esto es lo que estimula la creación de nuevas áreas, nuevos temas, y lo que en algún momento quizás fue poco, terminó siendo de enorme interés. Así que, sobre todo, el área que estás investigando tiene una cantidad de cultores, de aficionados, de profesionales incluso, que no se condice con que haya tan pocas investigaciones. Así que
adelante con esos trabajos y justamente eso de alguna u otra manera te convierte en un, este, en un creador de estos contenidos. Así que desde acá alentamos fervientemente estos trabajos. Bueno, Luis, adelante. Muchas gracias. Pues antes que nada quisiera despedirme agradeciendo a todos ustedes, agradeciéndote a ti, Tulio, por esta oportunidad, por estar en el margen con este equipo, este grupo, en los cuales pues son muy interesantes las investigaciones, eh, las propuestas muy buenas. Pues felicitarte por estos 30 años también, lo que estuvimos diciendo ya bastante tiempo haciendo estas publicaciones, que es en beneficio, creo, a toda la sociedad en la actividad física, en el deporte, en la educación física. Y pues muchas felicidades y muchas gracias a todos. Bueno, gracias a vos, Luis. Te comento que he viajado, visitado muchas veces México, pero me falta ir a Oaxaca. Creo que si alguien va a México y no fue a Oaxaca, quizás no conoce México, pero bueno, este, tengo ese pendiente, así que en algún momento andaremos por allá. Bueno, adelante Miguel, con tu cierre. Vale, muchas gracias. Bueno, primero que todo, agradecer por la oportunidad de pertenecer a esta excelente revista que promueve este trabajo tan excelente que es la investigación, que nos permite avanzar poco a poco, paso a paso, en los diferentes temas que se van promoviendo. También invitar a todos que los que quieran acercarse aquí a Colombia, a Santander, al área metropolitana de Bucaramanga, a la institución, a las unidades tecnológicas de Santander, quienes quieran participar también en nuestro nuevo edificio, que es el Centro de Alto Rendimiento, y permitir que podamos tener colaboraciones para unos nuevos procesos de investigación y tener en cuenta todos estos temas que son excelentes. Y por último, darles las gracias de nuevo por permitirme y que tengamos este espacio para poder seguir avanzando. Muchas gracias, señor Tulio. Daniel, adelante. Agradezco sinceramente su atención y el espacio académico para compartir este y futuros trabajos. Es para mí un honor estar junto a excelentes expositores. Realmente me siento muy agradecido por cada oportunidad. Espero que los resultados presentados contribuyan a seguir fortaleciendo la rehabilitación basada en evidencia, integrando el entrenamiento adaptado y otros sistemas que también son muy buenos, novedosos, innovadores y tienen una sustentación científica para poder ayudar a un sinnúmero de personas que tengan diferentes tipos de condiciones visuales, auditivas, físicas e intelectuales y así poderles ayudar a alcanzar una mejor calidad de vida con cada proceso y llegar a más personas. Muchas gracias y espero verlos en una próxima oportunidad. Bueno, soy yo el que les agradece, Daniel, Miguel, Luis, Joao, Claudio, Glaucio y María. Bueno, seguimos trabajando, ya prácticamente está editado el número de febrero, así que nos volveremos a encontrar con la videoconferencia 59 el mes que viene. Y bueno, seguimos trabajando para que todos los que estén interesados en estos temas que tratamos puedan acceder a esta información y para todos los que escuchan y las nuevas generaciones de investigadores, bienvenidos a este mundo. Gracias por todo. Nos seguimos comunicando.